no todo se adquiere en la Facultad de Medicina. Eso yo creo que lo hemos aprendido muchos compañeros, que cuando hemos terminado pensábamos que todo lo podíamos y todo lo sabíamos, y la realidad ha sido que no, que nuestros pacientes nos han enfrentado cada día con distintas realidades y distintas necesidades. Tertulia con otros médicos o psicólogos y siempre versa sobre la vida, la muerte, lo que se ve y lo que no se ve. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Rosana Maynard Sancho. Hola Rosana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Luján? Pues encantada y feliz de estar contigo hoy aquí y con todas las personas que nos están viendo. Encantada, gracias por contar Bueno, conmigo. pues Rosana es médico, es especializada en medicina familiar y comunitaria y también en geriatría y gerontología. Tiene cantidad de másters, de diplomas. Ella tiene el diploma de estudios avanzados en psiquiatría, tiene el máster en cuidados paliativos, en medicina integrativa y humanista, en nutrición clínica, en sofrología caicediana, cantidad de máster que le ayudan a hacer su trabajo desde una visión más amplia y más integrativa. Además, es tutora de pregrado de prácticas clínicas de medicina familiar y comunitaria para estudiantes de medicina en la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito o es coautora de diversos libros y publicaciones científicas y además de pertenecer a cantidad de sociedades científicas. Rosana, estamos encantados de tener la tertulia contigo hoy. Fíjate que yo me quejo, entre comillas, de que en la Facultad de Medicina no nos enseñan a convivir con la muerte, con lo cual la muerte es el fracaso de la medicina. Todos nos ayudan a salvar vidas, pero la muerte es un proceso natural y no sabemos cómo enfrentarnos a la muerte, que es un choque para el médico, porque es como una frustración de que no ha podido cuando es una ley natural, y también cómo acompañar al paciente en esos momentos que se está yendo, que para mí son los momentos más importantes de la vida. Tú, como especialista en cuidados paliativos, que has estado trabajando y trabajas en cuidados paliativos, ¿cómo lo vives y qué experiencias has tenido? Pues es una preguntaza que da para, vamos, para 40, 40 conferencias y 40 reuniones. Pues yo creo que has hecho una pregunta fundamental, Luján, porque la verdad es que en la facultad, como tú muy bien dices, por lo menos cuando yo empecé la carrera y en el año 93, ya ha pasado tiempo, no te enseñan, no te enseñan. Yo creo que la primera conexión que tienes con la muerte es, yo recuerdo en primero de carrera, el primer día que yo entré a la sala de anatomía, y me encontré con mi cadáver. Bueno, miento, lo primero que vi fue unos botecitos donde estaban los embriones, porque empezábamos con la embriología nosotros. Yo soy de Zaragoza y empezábamos en la Facultad de Medicina con la embriología en el primer año de anatomía. Y yo recuerdo el shock de ver el cadáver en esas grandes tinajas que teníamos con formol, ¿no? Para que se pudieran conservar, porque teníamos nuestro cadáver durante 2 años, hacíamos mesas de trabajo y 5 estudiantes de medicina teníamos a nuestro cadáver, que ya era como nuestro amigo. Pero nadie te explicaba que allí había un ser humano, allí había habido vida, ¿no? Si algo me chocaba es que era como un cartón, ¿no? Y de hecho la experiencia que después he tenido acompañando, ¿no?, al momento de trascender, de fallecer de los pacientes y de mis familiares, amigos, etcétera, es que cuando yo les veía vivos, que estaban malitos, o les había visto vivos en algún momento y de repente iba al tanatorio o les veía en la habitación, ahí había un cartón, allá no estaba la esencia. Es la percepción que siempre he tenido. Entonces, partiendo de que en la facultad no te enseñan realmente a que ahí había alguien, había un ser humano con toda su trascendencia, con toda su faceta, tenía familia, amigos, que tenía su trabajo, etcétera, y que tenía un proyecto de vida. Además,
tampoco, y lo sé por mis estudiantes de medicina que han estado rotando conmigo, tampoco todavía hoy nos enseñan a los estudiantes de medicina y a los médicos a formarnos en técnicas de comunicación en las facultades, por desgracia. Sé que hay alguna facultad que está empezando. Entonces, partiendo de eso, es muy difícil acompañar a morir a un paciente. Porque si simplemente no le sabes decir la noticia de que tiene una enfermedad grave o menos grave, no tienes las herramientas para poder acompañar en esos momentos tan importantes, pues mucho menos tenemos las herramientas para poder acompañarlas en el proceso de morir. Entonces, yo creo que ahí surge un poco la picaresca de cada uno, la intuición, las ganas que uno tenga de formarse, ¿no? Que no todo se adquiere en la facultad de medicina. Eso yo creo que lo hemos aprendido muchos compañeros, que cuando hemos terminado pensábamos que todo lo podíamos y todo lo sabíamos, y la realidad ha sido que no, que nuestros pacientes nos han enfrentado cada día con distintas realidades y distintas necesidades. Entonces, partiendo de eso y del hecho fundamental de que si no tienes trabajada tu propia muerte, es muy difícil poder acompañar a otros en el morir, muy difícil. Entonces, yo tuve la suerte de que durante mi formación como médico de familia cayó en mis manos un curso online, que ya empezábamos con las cosas online, de cómo dar malas noticias de un médico que era psiquiatra y psicoterapeuta en Estados Unidos, y yo ahí empecé a formarme, ¿no? En pues, cómo dar desde un diagnóstico de un paciente con VIH, con SIDA, por ejemplo, ¿no? Cómo hacerlo, cómo poder gestionar las emociones con pacientes agresivos, ¿no? Y ahí empecé un poquito en esa dinámica. Y luego, como tuve la suerte de poder hacer una segunda especialidad, yo tengo un MIR en medicina de familia y otro en geriatría y gerontología, con mis adjuntos en geriatría en el Hospital Central de la Cruz Roja, aquí en Madrid, tuve la suerte de poder empezar a acompañar de manera más intensa a los pacientes que se marchaban, las personas mayores. Fue cuando entré con el gusanillo, ¿no?, que nos pica muchas veces a los médicos, de formarme más, y empecé a hacer mi máster en cuidados paliativos. Entonces, allí fue cuando yo aprendí a dar esas noticias de estamos llegando a los últimos momentos, hacer un resumen para ese paciente de por qué estaba en ese momento tan malito. Saber guardar los silencios es muy importante, saber cuándo dar información o no, como también podemos dar información con la mirada, el silencio, un acompañamiento, una mano dada en un momento determinado, ¿no? Y acompañar a respetar al paciente siempre en todo momento, ¿no? Porque no siempre todas las personas están preparadas ni quieren saber en qué momento de su enfermedad, de su proceso están y si van a marchar o no. O sea, todo eso es muy importante, y ahí es tan importante formaciones y cursos y másteres, como que por ejemplo estáis dando vosotros en la Fundación ICLAVI, ¿no? El curso de duelo y acompañamiento en muerte, que además ya sabes que también soy alumno. Ya, yo soy muy, con perdón, culo inquieto, y no dejo de formarme, porque es verdad que cuando yo me formé en el máster en cuidados paliativos con la Universidad de Valladolid, a mí me vino fenomenal. Pero es verdad que se queda un poco colgado si te enseñan, por ejemplo, a saber qué medicación dar en cada momento para que tu paciente no tenga dolor, no sufra, pueda trascender de forma tranquila, pero, por ejemplo, no te enseñan a estar ahí, a poder interpretar y a poder acompañar a todas esas vivencias tan extraordinarias que vivimos a veces acompañando a pacientes que están a punto de fallecer, de dejar su cuerpo físico y de trascender, ¿no? Entonces, todo eso, de alguna manera, tú te puedes autoformar leyendo libros. Por ejemplo, yo me acuerdo que el primer libro que cayó en mis manos sobre la vida y la muerte fue el de Elizabeth Kubler-Ross, y fue gracias a unos amigos de mis padres que el marido de esta amiga de mi madre había fallecido y ya vio que yo tenía mucha inquietud por el tema y me pasó esos libros. Y luego, pues cursos como el vuestro, ¿no? Cursos que te ayudan con toda la sabiduría que aportan los profesores de distintas ramas, de distintas entidades, pues desde psicólogos, médicos, ¿no?, acompañantes espirituales, que esta figura, por ejemplo, no está aquí todavía en España muy configurada, y tantas personas que han tenido pérdidas y que de esas pérdidas de familiares, amigos y gente a la que han querido, han encontrado el regalo de poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, todo eso es tan importante, tan importante, que yo soy todavía un aprendiz en la materia. O sea, que no soy nadie para enseñarle a nadie, pero sí a transmitir por lo menos lo que he vivido, lo que vivo y en lo que me estoy formando. Creo que es nuestra responsabilidad poder ayudar a otras personas cada día y poder transmitir nuestra pequeña sabiduría, ¿no?, en nuestro pequeño mundo para mejorar el mundo. Yo creo que eso es muy importante. Si quieres que te cuente experiencias, tengo unas cuantas. Bueno, Cuando quieras. pues mira, os voy a empezar a contar una experiencia antes de que yo trabajara en el mundo de los cuidados paliativos.
que es verdad, que es real, que compartí con otros compañeros y que fue en el Hospital La Paz. Que además a Luján yo creo que te la comenté en algún momento. Bueno, pues cuando yo estaba haciendo ya, que yo había ya hecho mi formación como médico de familia, ya estaba trabajando, me lié la manta a la cabeza, volví a hacer el MIR porque me gustaban siempre mucho las personas mayores, y hice el MIR de geriatría. Entonces nosotros teníamos la suerte de que rotábamos, hacíamos nuestra formación en el Hospital Central de la Cruz Roja, pero nos mandaban a hacer guardias de puertas en La Paz. Imaginaos La Paz, hospital de primer nivel, Madrid, la cantidad de pacientes que entraban, y además los primeros años rotábamos con los servicios determinados, entonces rotábamos en UBI, rotábamos en cardiología, entonces claro, yo emocionada de poder volver a rotar con estos pedazos de compañeros, y allá que fui. Bueno, en mi rotación en cardiología coincidíamos muchos compañeros de otras especialidades rotando allí en la planta, con el residente de cardiología, con el adjunto que teníamos asignado, etc. Bueno, entonces, segundo día de pasar planta en cardiología en La Paz. Allá que vamos nosotras, la residente de medicina de familia y yo, con nuestro residente de cardiología y el adjunto. Y entonces llega la enfermera y nos dice, oye, doctores, que os puedo contar una cosa. Mira, el paciente de la habitación, pongamos 311, de acuerdo, dice que esta noche han venido a ver unos enfermeros de negro. Y se queda el residente de cardiología. ¿Cómo que los enfermeros de negro? O sea, aquí todos vamos de blanco. Y vamos de blanco con nuestros pijamas blancos, los médicos, enfermeros, auxiliares. Bueno, no se distinguía quién era médico o enfermero. Bueno, era igual, éramos todos compañeros. Bueno, total, ¿qué dice la enfermera? Yo le pondría un poco más de haloperidol. Ya sabes, Luján, que el haloperidol es un fármaco, un psicofármaco que utilizamos cuando sospechamos que hay cuadros delirantes, etcétera, para que el paciente no viva con angustia ni ansiedad las cosas que está viendo, normalmente por efecto de la enfermedad tan grave que suele tener. Bueno, ahí se quedó. Total, el residente de cardio ahí a punto. Poner haloperidol. Bueno, llegamos a la habitación y nos encontramos a un señor mayor, con una cardiopatía cardíaca muy avanzada, que estaba en estadio final de su enfermedad, ¿vale? Yo creo que era el segundo o tercer ingreso que tenía en la planta, y que estaba muy malito, pero el hombre estaba completamente cuerdo. Te hablaba con una conciencia plena. Y entonces le ocultamos ahí los tres, ¿no? Y de repente le dice mi compañero residente de cardiología, pongamos que el señor se llamaba Paco. Le dice, Paco, me ha contado mi enfermera que esta noche han venido unos enfermeros de negro. Y dice, sí, doctor, se lo tenía que contar. Y nosotros ya, mi compañera y yo, blancas. Y le dice, bueno, pues cuénteme. Y dice, pues nada, han venido dos enfermeros de negro. El residente blanco, se quedó blanco cadavérico, y le dice, y me han dicho que nos teníamos que ir ya. Y yo les he dicho, no, yo no me puedo ir, oiga, que yo no les he dicho a mi mujer y a mis hijos que quieren que me vaya con ustedes. ¿Y dónde me quieren llevar? Y le dice el residente, ¿y qué ha quedado con ellos? Dice, yo les he dicho que vengan otro día, que primero tengo que hablar con mi familia. Bueno, ahí se quedó. Y entonces el residente de cardiología le dice, mire Paco, es que aquí enfermeros vestidos de negro no tenemos. Y le dice el paciente, bueno, pues a lo mejor sería que por la noche me pareció que iban de negros, pero vamos, se lo estoy contando igual que le veo a usted. Bueno, ahí se quedó. Al día siguiente entramos a la planta de nuevo a pasar consulta y nos enteramos de que Paco, nuestro paciente, había fallecido. Bueno, imaginaos nuestras caras, ¿no? Porque dijo el residente y mi compañera, eso ha sido una casualidad. Igual estaba alucinando y tal. Bueno, al día después de esto que te estoy comentando, pasando a punto de empezar a pasar planta, viene otra vez la misma enfermera, despavorida, y nos dice, por cierto, doctores, ¿sabéis los enfermeros de negro de Paco del otro día? Pues parece que han visitado a la paciente del final del pasillo, porque la mujer está diciendo que han venido dos enfermeros de negro. Bueno, nosotros ya los pelos de punta, la adjunta diciendo, estas cosas a veces pasan, no le deis la mayor importancia, no sabemos por qué, pero pasan. Debe ser por cosas del cerebro, que pasan cuando estamos tan malitos. Bueno, la señora nos contó lo mismo, que habían entrado dos hombres de negro, que yo me acuerdo que en aquel momento me acordé de la película City of Angels, de Meg Ryan con Nicolas Cage, que no sé si habéis visto esa película, ¿no? Que iban los ángeles vestidos de negro y era doctora. Tal. Y yo dije, esto no es una casualidad. Aquí está pasando algo. Bueno, ahí se quedó. Esa es una experiencia que a mí ya me empezó a marcar, ¿no?
Y luego las experiencias que de verdad me empezaron a marcar fue cuando yo empecé a trabajar en una unidad de cuidados paliativos. Yo tuve la suerte de trabajar casi 2 años y medio, 3 en un hospital aquí de la Comunidad de Madrid, cuando ya era adjunta de geriatría y cuando ya tenía hecho mi máster en cuidados paliativos. Entonces me contrataron para llevar junto a otro compañero la unidad de cuidados paliativos y nosotros teníamos la planta repartida, pues una parte de la planta la pasaba mi compañero con el equipo de enfermería y la otra parte la pasaba yo. Entonces, de todas las experiencias, porque tendríamos para contar un montón, preciosas experiencias, para nada las vivimos con miedo, para nada. Os puedo contar una que realmente me impactó a mí, impactó a todo el equipo, porque nosotros siempre después de ver a nuestros pacientes teníamos sesiones para ver cómo podíamos ayudar a nuestros pacientes, pues tanto a nivel físico, para que no tuvieran dolor, malestar, como también a nivel emocional con nuestra psicóloga, con los cuidados de enfermería, nuestras fantásticas enfermeras, nuestros auxiliares e incluso nuestras limpiadoras. A veces eran interlocutoras válidas, porque lo que no me contaban a mí, porque a lo mejor yo no les daba confianza al paciente, se lo acababan contando a mi compañera de la limpieza que entraba, hablaban de los chicos, qué tal los nietos, y le acababan contando estas cosas. Y entonces nuestra limpiadora, ¿verdad, Luján? También nos contaba las cosas y era parte del equipo, porque si algo aprendí en todo este tiempo es que a veces no encontramos un interlocutor válido cuando estamos enfermos en nuestro doctor o en nuestra enfermera, pero así a lo mejor en el auxiliar de clínica que entra a traernos la comida, o a lo mejor en esa persona que ha pasado un momento que es voluntaria para estar con nosotros. Entonces, a todas estas personas hay que escucharlas siempre. Hay que escuchar a todos los equipos, a todos los miembros del equipo, porque todos somos importantes en los equipos de los cuidados de las personas, todos. Entonces, una de las experiencias que vivimos súper tremenda fue la siguiente. No voy a decir nombres para guardar la intimidad de mis pacientes y de mis compañeros, pero tuve la suerte, yo siempre digo que he tenido la suerte de poder acompañar a muchas personas. Tuvimos la suerte de tener en nuestra planta en aquel tiempo a una mujer de nacionalidad latinoamericana que llevaba viviendo en España muchísimos años. Había dejado su país siendo su niña muy chiquitita, unos 3 añitos, al cuidado de su madre. Y se había venido a España a trabajar. Yo conocí a esta paciente porque llegó a la unidad proveniente de otro hospital de la Comunidad de Madrid porque su situación era ya muy avanzada. Tenía un cáncer de útero, un cáncer ginecológico muy avanzado, de muchos años de evolución, con muchos tratamientos, pero que ya la situación, pues no había un tratamiento curativo al uso y sobre todo habíamos valorado ya darle calidad y confort al final de sus días, ¿no? Entonces estaba ingresada y ella, os puedo contar que tenía unas alucinaciones tremendas. O sea, y las alucinaciones se distinguen de las visiones, digámoslo así, de gente que de repente aparece, ¿no? Que habréis escuchado en experiencias pues, cercanas a la muerte, etcétera, de que normalmente las alucinaciones de la Luján se viven con mucha angustia, se viven con miedo, ¿no? Se ven cosas que te asustan y tienes mucho desasosiego. Entonces, esta señora era muy desagradable porque cuando entrábamos en la habitación, la pobre estaba acurrucada en la cama, aterrada, y veía cosas colgando. Y un día, por fin, cuando conseguí llegar a ella y poder ganarme su confianza, me dijo que veía trozos de carne, como si estuviera en una carnicería, ¿no? En una matancía, con trozos de carne colgados en la habitación. Imaginaos, en su habitación solo estaba su cama, quedaban las camas, todas las habitaciones, a un jardín precioso que teníamos, porque estábamos fuera de Madrid, entonces teníamos una ubicación preciosa para los pacientes. Y en esa habitación había otra cama por si había familiares o amigos o alguien que quería quedarse a dormir con el paciente, ¿no? Entonces, ella estaba sola y veía esas cosas. Entonces, nosotros ahí pues maximizamos el tratamiento, ya tenía además mucho dolor, ajustamos la morfina, tenía fatiga, también le vino bien la morfina, empezábamos a darle también un poquito de haloperidol, etc. Y esas alucinaciones se controlaban hasta cierto punto. Un día apareció ahí en el hospital su hija, la hija que no había visto desde los 3 años, pero con la que siempre había estado en contacto telefónico por videoconferencia. Entonces, esa hija, antes de entrar a la habitación, se presentó, nos dijo que era la hija de nuestra paciente, que se había enterado por una amiga de su madre en Madrid, que estaba su mamá muy mala, porque la señora no les había querido contar que estaba tan malita, y ella había cogido el primer pasaje, el primer vuelo, y se había presentado. Y nos dijo lo siguiente: miren, doctores, no quiero que mi madre sepa, porque no me he atrevido a este tiempo a decirle que hace poco murió su madre, mi abuela, la que me ha criado durante todos estos años de ausencia de mi madre. Entonces, por favor, no se lo digan, porque mi madre estaba muy unida a mi abuela. Le hemos dicho estas últimas veces que hemos hablado por teléfono que estaba muy malita y que no se podía poner, pero no encuentro el momento para decirle que mi abuela ha fallecido.
Esto creo que fueron como unos meses atrás, ¿vale? No sabía deciros exactamente cuánto tiempo. Bueno, nosotros pactamos con la hija que efectivamente, pero que si en algún momento preguntaba por su madre, ella debería de decirle algo. Ahí se quedó. Bueno, pasan un par de días, pasamos la planta, entramos ese día mi compañero y yo a la habitación, porque justo cuando nosotros teníamos guardia, al día siguiente, cuando salíamos de guardia, el otro compañero se dedicaba a pasar la parte de la planta que no podía ver otro compañero, y mi compañero entró conmigo a conocer a la paciente. Entonces estaba la hija, estaba la señora en su camita y nosotros, y la enfermera que acababa de salir de cambiar un bote. Y no me olvidaré de su cara. La señora, de repente, vemos que empieza a mirar otra vez a la pared y yo dije, ay madre, otra vez está con alucinaciones. Pero la expresión era distinta, era como de sorpresa, de ¡oh! Y de serenidad. O sea, la cara fue de serenidad. Y de repente, yo me acuerdo, imaginaos que yo soy la paciente, a mi izquierda está mi hija y nosotros estábamos a este lado, justo a los pies de la cama. De repente mira a su hija y le dice, cariño, ¿por qué no me has dicho que mi mamá ha fallecido? De repente la hija nos mira con una cara de os voy a matar. Mi compañero y yo nos miramos alucinados porque nosotros no habíamos dicho absolutamente nada, de nada, de nada. A mí se me pusieron los pelos como escarpias y yo dije, ay Dios mío, ¿qué está viendo la madre? Yo lo viví así. Entonces, cuando ya acabamos de explorarla, de verla, la señora os puedo asegurar que su cara no era de miedo como las otras veces. Era de estar viendo algo maravilloso para ella. Serena, blanca, recuperó el color, tenía un color pajizo de estar muy malita y de repente fue como un momento de serenidad. Y es más, le dijo a la hija, no, no, vete con los doctores, como que quería estar con lo que estaba viendo, con su madre. Salimos de la habitación, no os podéis imaginar el chaparrón que nos cayó de la hija. Qué poca vergüenza tienen, qué poco profesionales. Yo me acuerdo que me agarró mi compañero la mano diciendo, déjale que se desahogue, ¿vale? Entonces nos la llevamos a otra sala que tenemos donde dábamos las comunicaciones, donde teníamos reuniones con nuestros familiares. Y cuando acabó la pobre de llorar, patalear, porque tenía rabia contenida, tenía tal, le dijimos, mira, es que nosotros no le hemos dicho nada. Pues alguien del equipo, ha tenido que ser alguien del equipo. Pues no, no había sido nadie. La hija volvió a la habitación, habló con la madre, al rato salió, nos dijo, efectivamente, mi madre dice que nadie de ustedes se lo ha dicho. Nosotros nos quedamos sorprendidísimos, yo me quedé blanca, asustadísima, ¿no? O sea, no sabía dónde meterme, y fuimos a la sala donde nos reuníamos con las enfermeras, la psicóloga, tal, y les dije, ¿a que no sabéis lo que nos acaba de pasar? Lo comentamos y yo recuerdo que las enfermeras estaban haciendo café para tomar el reposito del café que tomábamos ahí para comentar a los pacientes, y una de las enfermeras, que era un ángel, porque yo le digo que aquella mujer era un ángel, me mira y me dice, Rosana, estas cosas pasan y esto pasa aquí. Prepárate, porque esto es lo habitual. Pero ahí se quedaba. Nadie se preguntaba por qué. La gente lo daba por hecho. Y claro, por hecho la que no lo dabas eras tú, porque era la primera vez que lo vivías tan directa. Entonces ahí se quedó. Bueno, aquello me impactó, no, lo siguiente. O sea, la sensación, claro, yo entraba a las habitaciones y decía, a ver si veo algo. Yo no veía nada. Yo no tengo ese don de poder ver esas cosas. Pero sí que, por ejemplo, os puedo decir que mis compañeros temían hacer guardias conmigo en el hospital. ¿Por qué? Porque ese día se moría mucha gente normalmente. Entonces me decían, gente, ¿no? Sí. Que querían que tú les acompañases. Pues seguramente, yo eso lo aprendí después, leyendo y escuchándoos a vosotros y a los compañeros que estáis trabajando e investigando. Pero era alucinante, o sea, no siempre me pasaba, pero os puedo decir que si de 5 guardias al mes, 3 me pasaba. Entonces, claro, yo recuerdo a las enfermeras que decían, a ver quién está hoy de jefe de la guardia, porque nos quedábamos, era un hospital realmente como si fuera un hospital comarcal, entonces nos quedábamos un médico para todo el hospital. Entonces mis guardias eran un poco malas, porque de repente mis enfermeras decían, uy, que está la Mainar, bueno, preparaos, menuda guardia nos espera. Entonces yo recuerdo estar haciendo la ronda en la planta de paliativos y también me llamaban de la planta de arriba de psicogeriatría porque había alguien que estaba poniendo muy malito o mis compañeros ese día me decían, Rosana, está a punto de fallecer tal y tal paciente, para que estés pendiente, pásate. Ellos encantados, porque como también era paliativista, sabían que morirían tranquilos, que no los iba a dejar marchar con dolor, etc. Entonces, claro, mis guardias eran toledanas. Bueno, Luján, de hecho, yo ahora pensándolo, ya tuve esa experiencia de que se morían muchos pacientes en mis guardias cuando yo era residente de familia.
Yo me formé en un hospital comarcal en Alcañiz, en Teruel, y ya tuve la experiencia en una guardia de estar atendiendo la urgencia con mis residentes pequeños y de llamarme de planta una noche, morirse 5 pacientes en todo el hospital. Que me acuerdo que los adjuntos al día siguiente cuando llegaron, frescos como rosas, que nosotros entonces no librábamos la guardia, me dijeron, Mainar, te has lucido, ¿eh? Eres la doctora muerte. Y yo decía, pues chicos, yo no sé lo que he hecho, pero es que se quieren ir conmigo. No sé, algo pasaba ahí, algo pasaba. Luego entendí eso. Perdona que te interrumpa. Es que una de las cosas que uno como médico, como residente, no quería que se le muriese ningún paciente, porque parecía que si no te llaman eso, la doctora La muerte. doctora muerte, sí, sí. Pero, y entonces no se entiende la muerte como parte de la vida y que tiene un momento, sino que lo que quieres es que no se mueran en tu guardia. Exacto. No lleves Exacto. el San Era Benito. como, yo ya he librado, el siguiente que llegue se lo queda, ¿no? Y era como, pero vamos a ver, por favor, que estamos, que es que de alguna manera yo aprendí después que aquello fueron regalos. Los pacientes sentían que conmigo estaban más conectados seguramente con su trascendencia, con algo más allá, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo un caso de un paciente, que si queréis os cuento ahora, un paciente joven, pues ahora tendría mi edad, 40 y tantos años, que cuando estaba casado, era un chico con toda la vida por delante, que el año que nació su bebé, su hijo, le diagnosticaron un tumor cerebral, un glioblastoma multiforme, que son de los peores tumores que se puede tener. Bueno, esa persona pasó de ser independiente, de tener su profesión, a empezar a deteriorarse, a acabar encamado. Ese niño, su hijo, que era pequeñito, cuando yo le conocí, tenía 4 o 5 añitos, había vivido con normalidad que papá estaba malito. Es más, yo recuerdo a ese niño, que era un ser de luz y de amor, que yo digo que los niños son seres de luz y de amor maravillosos, venía a ver a papá al hospital con mamá y venía al despacho de Rosana y se ponía a pintar conmigo. Entonces yo le dejaba ahí mis bolis, tal, en mis guardias, y me acuerdo que entraba y me decía, hola Rosana, y se ponía a pintar. Bueno, pues ese niño un día entra y me dice, Rosana, yo estaba de guardia aquella noche, me dice, Rosana, ¿sabes que papá se va a ir ya? Y le dije, claro, yo con los niños alucino porque tienen una clarividencia que ya la quisiéramos mantener de adultos nosotros, ¿no? Y de repente le digo, ¿por qué dices eso, cariño? ¿Cómo lo sabes? Y me miró así y me dice, porque lo sé. Jo, Rosana, lo sé. Entró a la habitación del padre, le dio un besito, habían venido sus tíos a por él para llevárselo a casa y aquella tarde-noche se quedó su mujer. Yo estaba de guardia. Aquella noche falleció el paciente. Falleció. Y yo me acuerdo de llamarme, yo me había tumbado un rato en la habitación, de llamarme a las enfermeras, de decirme, Rosana, que se va el paciente, bájate, que está su mujer muy nerviosa, su mujer que había vivido con él y había cuidado al mismo tiempo de ese pequeñín, del hijo de ambos y de su marido. Bajé y me acuerdo que ella estaba, a pesar de haber trabajado con ella mucho ese momento, ella en aquel momento es tal el dolor de pensar que no vas a volver a ver a tu ser querido, que ella se descuadró, no acertaba ni llamar a la funeraria. Me acuerdo que la ayudé a llamar, llamamos a la funeraria juntas para dar el número que damos para que vengan a recoger el cuerpo, ¿no?, de las personas. Y la pobre, yo me acuerdo que se abrazó a mí llorando y yo lloré con ella, porque son experiencias tan fuertes, tan bonitas, tan de vida, que yo digo que son experiencias de vida. La vida continúa más allá de aquí. Yo no he tenido experiencias cercanas a la muerte y si las he tenido no soy consciente de ella, pero os puedo decir que estas experiencias perimuerte, que ahora sé que se llaman experiencias perimuerte, son experiencias, son regalos de vida, regalos de vida. Y aquella experiencia de aquel niño pequeño con su papá, la naturalidad con la que vivía, que su papá iba a trascender. Él no le puso nombre a papá se va a morir, Rosana. Papá se va a ir, Rosana, y se vaya. Esa clarividencia que aquí la criatura tuvo, a mí me sigue emocionando, porque los niños tienen una luz especial para estas cosas. Tienen una luz especial, o sea, es tremendo, tremendo, tremendo. Otra experiencia, que os cuento. Eso es conciencia no local. O sea, Exacto. La información está ahí. Exacto. El que tiene la antena la capta, ¿no? Como puede ser el niño que no tiene creencias, que no tiene... Exacto. Todavía es puro, ¿no? Otra experiencia, otra de mis guardias,
Otra experiencia tremenda fue la de, llevábamos a 2 pacientes en la planta que no se pudieron conocer. Muchas veces, a ver, la gente piensa que cuando llega a una unidad de cuidados paliativos es ya me voy a morir. A ver, a veces llegas y sí, son horas, minutos, ¿vale? Pero muchas veces no, hay gente que vive en la planta, incluso gente que en las plantas de cuidados paliativos, que son cuidados de vida, ¿de acuerdo? Se lo quiero transmitir, porque todos en algún momento de nuestra vida podemos necesitar de unos cuidados paliativos, ¿vale? Y no quiere decir que vamos a morir ya físicamente, ¿de acuerdo? Había 2 pacientes que no se podían conocer, y eso doy fe, porque los 2 estaban paralíticos, no podían moverse de la cama. La paciente que yo llevaba, si esta era una puerta y este era el pasillo, esta era otra puerta. Aquí estaba mi paciente y aquí estaba el paciente que llevaba mi compañero, ¿de acuerdo? La paciente de esta puerta era una paciente que tenía una enfermedad degenerativa, que se había quedado paralítica, no se podía mover de cintura para abajo y estaba muy malita. Tenía además otros procesos concomitantes y estaba en situación pues ya de final de vida, de enfermedad. Y era una mujer muy característica físicamente porque tendría unos 50 y tantos años, llevaba el pelo rubio, súper bonito, una melena preciosa y tenía un tatuaje a este nivel. ¿Vale? Os cuento esto por algo que os vais a... Tenía un tatuaje. Bueno, en una de mis guardias, y el paciente que estaba aquí enfrente de su habitación era un paciente paralítico con una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa tremenda, en la cual es como si al final tú te quedaras encerrado en tu cuerpo, un cuerpo que no te responde para nada, ¿no? Pero él podía todavía hablaba, ¿no? Con nosotros. Entonces yo conocía a los 2 pacientes porque estábamos en una época de verano y en la ausencia de mi compañero yo veía su parte de la planta, veía a sus pacientes, igual que él veía a los míos. Aquella noche de mi guardia la paciente ya estaba muy malita, había entrado en coma y yo ya les dije a las enfermeras de la planta de aquella noche que cualquier cosa por favor me avisaran porque estaba muy, muy malita. Su familiar se había tenido que marchar, esa noche no se podía quedar y ella se había quedado un poco al cuidado nuestro con nuestras enfermeras y nuestros auxiliares. Entonces me llamó la enfermera, creo que eran la 1 a las 2 de la mañana, y me dice, Rosana, baja porque está a punto de marcharse ya, va a fallecer ya tu paciente. Bajé corriendo y efectivamente no hice más que entrar y ya se había marchado. No pude más que certificar la defunción, ¿no? Nosotros cuando nuestros pacientes se marchan y fallecen, ya sabes que siempre tenemos que valorar los signos vitales, que la gente a veces me dice, oye, no sé qué habrá quedado enterrado mi padre vivo. Y les digo, no, por Dios, no tengáis ese temor, porque siempre nosotros hacemos una serie de exploraciones, ocultamos que el corazón no siga latiendo, ¿de acuerdo? Hacemos un electro del corazón para que haya una línea plana donde ya no hay pulso alguno y, por supuesto, hacemos una serie de exploraciones donde valoramos que no haya dolor y haya otros síntomas vitales, otros signos vitales. Entonces, además, siempre ya sabéis que se queda el cuerpo presente durante unas horas hasta que es enterrado o se incinera el cadáver de la persona. Que eso, muchas veces las personas me lo preguntan, muy temerosas de que se haya podido enterrar a sus familiares o a sus seres queridos vivos, ¿verdad, Luján? Muchas veces nos lo preguntan. Entonces, yo certifiqué, hice el certificado de defunción y mientras estaba haciendo el certificado de defunción, yo ya tenía la costumbre con mis pacientes cuando se marchaban pues yo después de las experiencias que ya había vivido, yo les decía, vete tranquilo, no pasa nada, márchate a la luz, les decía, ¿no? Que a cualquiera de mis compañeros me escuchaba y me decía, el Amainar está loca, no, de remate no, lo siguiente, porque yo ya era la rara por otras cosas, ya me había formado en medicina integrativa, en homeopatía, etcétera, entonces yo ya era la loca de las locas y encima hacía paliativo, o sea, era la tía rara, pero la tía rara la que todos llamaban en momento de emergencia, que era una cosa. Bueno, pues certificando la defunción de esta paciente, de repente entra la enfermera y me dice, Rosana, cuando puedas, ya acabes aquí, pásate a la puerta de enfrente a ver al otro paciente, que me ha dicho una cosa, que yo estoy muerta, que no sé. Yo le dije, muy nerviosa la enfermera, digo, mujer, tranquila, no pasa nada, tú tranquila. Bueno, acabé, me despedí de mi paciente, que siempre me despedía de mis pacientes, la dejé tapadita ahí, mis auxiliares entraron a arreglar su cuerpo, su cadáver, iba a venir la funeraria, etc. Y yo salgo al pasillo, cojo a la enfermera y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, el paciente de la otra puerta, ¿vale? El que estaba en la otra habitación, el que no se podía mover. Y me dice, me acaba de decir una cosa que lo vas a flipar, no te lo digo, entra y pregúntale, porque se ha quedado el pobre un poco intranquilo. Y de hecho yo entré y estaba el hombre sudoroso, empezaba a sudar, y me hacía, doctora, me hacía con la mirada, me acerqué y le dije, imaginemos que se llama Juan, el señor. Digo, Juan, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Es que le tengo que decir una cosa, como en susurros, porque la voz era ya muy tenue, muy niña.
Digo, ¿qué ocurre, Juan? Y me dice, acaba de entrar una mujer en pijama y me acaba de decir que esté tranquilo, que morirse no es para tanto. Y digo, ¿cómo? Y le digo, ¿qué? Y de repente le digo, ¿me puedes describir a esa señora, Juan? Y me dice, sí. Es así como tú, era verdad, la mujer me debía medir como yo soy bajita, mido 1,61, de pelo largo, muy rubia, así con el pelo un poco alborotado, claro, la mujer está en la cama, había llevado el pelo alborotado, y dice, y lleva un tatuaje aquí. Digo, ¿cómo? ¿Y eso cuándo ha sido? Dice, pues no sé. Dice, eso ha sido, dice, te he notado que estabas en la habitación, he oído que entrabas a la habitación que te llamaban Rosana y que has entrado en la habitación. Mira, yo ya no me quedé blanca, porque como ya estaba empezando a acostumbrarme a estas cosas, eso sí, mi enfermera estaba tan alucinada, tan aterrada, que al día siguiente pidió no volver a paliativos. Os cuento. Entonces, ¿cómo interpretas eso como médico, como profesional? Era imposible que aquel paciente conociera a esa señora y me describió, os lo juro, a esa señora. En aquel momento no teníamos a ninguna enfermera rubia que se vistiera con el camisón del paciente ni que llevara un tatuaje así. Y la única rubia de pelo largo era aquella paciente. Pero Rosana, yo te cuento una cosa como para confirmar esto que tú estás diciendo. Hablando con un médico que lleva una unidad de cuidados intensivos de niños, comentando que todos los niños estaban en coma y que volvió uno de los niños y dijo que todo el tiempo había estado jugando con un niño japonés que ella ni se habían visto antes porque entraron en coma en distintos días, estaban separados y que, bueno, se lo había pasado muy bien con el niño japonés. Pero no te lo pierdas, dijo que iba a haber una guerra. Esto fue meses antes de lo de Ucrania. Madre mía, madre mía. Ese es el contacto o la conciencia no local, es impresionante. Eso Hay es, que eso es. hay que escuchar siempre, aunque Exacto, no entendamos. exacto. Escuchar. Y es más, yo recuerdo en aquel momento que al día siguiente, pasando planta, yo saliente de guardia, comentándoles que yo no lo quería haber comentado en el equipo, lo comentó la enfermera, porque cuando llegaron las enfermeras de la mañana y les dio el cambio, dijo, mirad lo que nos ha pasado con la Mainar, mirad lo que nos ha pasado con la Mainar. Claro, entonces yo bajé, había desayunado, me las encuentro, todas mirando y me dicen, ¿qué nos tienes que contar? Y les dije, ¿qué os tengo que contar? Yo no lo quería contar, porque lo siguiente iba a decir, mis enfermeras iban a decir, ponle más haloperidol al paciente. No, no le puse más haloperidol al paciente. Digo, no, perdonad. Es una experiencia que ha tenido. Vale que se asustaba el hombre, porque de repente le ha entrado alguien que no era enfermera, que no era ninguna de nuestras caras, y pero el hombre no te lo contaba como algo malo, no, te lo contaba de manera natural, natural. Entonces, aquello, pues fue otra cosa que me quedó en mi mochila, en mi corazón, en mi alma, para siempre, ¿no? Entonces, es que no lo sabemos todo, es que en medicina no te hablan de estas cosas. Es que realmente el acompañamiento espiritual son vivencias como estas. Son vivencias, somos almas, como decía Tilar de Chagdá, viviendo experiencias humanas. Y hasta que no comprendamos esto, no vamos a poder acompañar bien a nuestros pacientes y no vamos a poder hacer una buena atención al ser humano, hasta que no lo entendamos, hasta que no lo entendamos. Entonces, pero Rosana, lo que no podemos es decir no existe. Eso es. Aceptarlo aunque no lo entendamos, pero Exacto, exacto. hay que aceptarlo. Exacto, porque es que además el estar abierto, como digo yo, de corazón y de mente y de espíritu a estas cosas, te ayuda a ser más sabio, a poder formarte mejor y a poder atender también mejor a los pacientes que acompañas y a tus seres queridos, porque transmites serenidad, transmites paz y también ayudas, ¿no?, a otras personas, si viven la experiencia, a decirles que no están locos, que yo no estoy loca, yo estoy súper cuerda y yo llevo mi vida normal y estas experiencias las he vivido con mis pacientes. Si queréis ya, si no nos da tiempo, la última experiencia que os puedo comentar, muy bonita, muy bonita. Aquí no hubo espíritus, no se vio nada, pero fue una vivencia de vida y de amor
de cómo, que esas experiencias también están recogidas a nivel de libros, a nivel científico, una persona puede decidir cuándo marcharse. Mira, en esta misma unidad tuvimos la suerte de acompañar a una señora mayor con un cáncer, no recuerdo qué tipo de tumor era, pero era una mujer que había tenido una vida muy rica, tenía un montón de hijos, creo que eran 12 hijos, ¿vale? Y tenía un montón de nietos. Y ella sabía que se marchaba. Se alternaban los hijos a venir a acompañarla en la habitación. Nunca estaba sola. Era la típica mamá gallina caponata adorable, con todos sus niños alrededor, que te contaba que entrar a verla era un rato agradable. Es que entrabas a verla para que te contara sus historias, porque transmitía tanto amor, tanta paz, tanta serenidad, tanto todo, que un día ella dice, estaban varios hijos y les dice: me voy a ir pronto, hijos. Yo estaba allí. Además, los hijos es que lloraban, o sea, de escucharla lloraban porque es que era luz, era puro amor aquella señora. Dice: cariños, me voy a ir, pero antes de irme, quiero que aviséis a Pablete. Pablete era su nieto el mayor, el que había ella criado, que vivía en París. Y me acuerdo que el padre de Pablo le dice a su madre: pero mamá, Pablo está en París, ¿tan mal te sientes como para irte? Porque ellos pensaban que mamá, a pesar de que estaba allí, iba a ser eterna, iba a vivir y se le iban a llevar a casa. Y yo les decía: mirar, mamá está mal, está muy mal. Lo que pasa es que no acaba de querer irse porque yo creo que de alguna manera tiene mucha pena de dejaros. Entonces no acaba de soltar a sus pequeños polluelos que sois vosotros, ¿no? Entonces avisaron a Pablo y Pablo se presentó. Una de mis guardias un sábado apareció allí en el hospital, cogió el pobre el avión, el tren, se presentó, un autobús que había que coger para llegar allí bueno, llegó. Y aquella tarde, oh sorpresa, estaba toda la familia, todos, porque es verdad que 2 días antes había estado francamente mal. Pero sorpresa, ese sábado se despertó como una rosa la señora. ¿Os suena, no? Lo de la mejoría premuerte. Bueno, se despertó como una rosa. La doctora Mainar, o sea, servidora, estaba de guardia. Dije: bueno, esto tiene pinta de que va a culminar. Y de repente aquella tarde, que estaba yo en la habitación con una de mis enfermeras, con aquella enfermera que me dijo: prepárate que esto pasa muchas veces, o sea, estábamos las que teníamos que estar. Todos los niños, los nietos, aquella habitación parecía una fiesta. Es verdad que nosotros con nuestros pacientes paliativos éramos mucho más permisivos con las visitas, podían venir hasta las mascotas, o sea, que las dejaba, mi gerente las dejaba enseñarlas por la ventana. Yo discutía con él: deja entrar al perrito, no me dejaba. Bueno, total. Aparece Pablo, la cara de la señora cuando vio a aquel nieto fue de: Pablo, cariño. Un abrazo, un lloro, un momento precioso. La enfermera y yo salimos de la habitación para dejarles ese momento de intimidad, pero de repente el hijo sale y me dice: doctora, dice mi madre que entre con la enfermera. Y de repente estaban todos hablando, preguntando a Pablo qué tal en París, todo esto, ¿no? La mujer, ya una cara de felicidad, me coge a mí y a la enfermera, nos acerca a su oído y nos dice, muy cerquita de ella: Rosana, por favor, cógete mi monedero y llévatelos a todos a la cafetería que merienden, que invito yo. Y le dije: ¿en serio? ¿Quieres que haga eso? ¿No quieres que me quede contigo? Porque yo percibía que quedaba poco. Y me dice: sí. Y le dijo a mi enfermera: tú te vas a quedar conmigo, ¿verdad, cariño? Y le dijo a mi enfermera: no lo dudes, me quedo contigo. Entonces yo me acuerdo que la di la mano, me acerqué, le di así un beso, ¿no? Y le dije: tú no te preocupes, que yo hago lo que tú me digas. Dice: cógete el monedero e invítalos a todos a merendar. Café con leche, lo que les apetezca, dulces, lo que quieran. Que yo, me dijo: Rosana, ya me voy a ir, ya me voy a ir. Entonces me acuerdo, tú imagínate, yo con el monedero de la señora apareciendo en la cafetería del hospital con una banda de familia, que yo parecía allí la matriarca, y los hijos no entendían nada. Y claro, porque todos le dijeron: hasta ahora, mamá, hasta ahora, mamá. Fue una despedida súper natural y súper bonita, como quien va a volver a ver a mamá en un rato, ¿vale? No hice más que empezar a pagar con el dinero de la señora. Aparece, me acordaré siempre, la cafetería era muy grande porque era la cafetería del restaurante del hospital. Veo a lo lejos, entrando por la puerta de la cafetería, a mi enfermera y me hacía así con la cabeza de que había fallecido. Entonces, yo me acuerdo de decirle a la familia: mirad, vuestra madre quiere que acabéis de merendar tranquilos y luego vamos hacia la habitación, ¿vale? Y todos: ¿quieres ir a tomar algo, doctora? Dije: no, os espero allí en la puerta, ¿vale? Cuando yo llegué a la habitación, ella se había marchado. Yo esperé a la familia, aún me emociono, aún me emociono y les conté lo que había pasado. Esas experiencias son experiencias que uno ha vivido y son experiencias que te marcan para siempre, Luján, te marcan para siempre. Pero qué bonito. Y además es una cosa que suele ocurrir bastante cuando Sí. llega el último de la familia que se quieren despedir.
aguantan hasta ese momento y ya se van. Y se van cuando no hay nadie en la habitación frecuentemente, ¿no? Nadie que les aprisione, que les tenga aquí, porque se tienen que ir. Y además, fíjate, fue muy bonito porque después de que pudieron despedirse de ella, del cuerpo de su madre, de su abuela, ¿no? Bueno, aquel nieto de París, yo no me había visto llorar un chico tan grande, tan alto, tan guapo, llorar como aquel chaval, cómo lloraba aquella criatura. Pero qué regalo, ¿no? Qué regalo le hizo su abuela, ¿no? De poder, y él a ella, ¿eh? Fueron dos almas conectadas, ¿eh? Me acuerdo que hablé con mi enfermera y le dije, ¿qué tal se ha marchado? Y dice, Rosana, en paz. Ha mirado de repente a una esquina, ha sonreído y ahí se ha quedado. Fue precioso, precioso, Luján, precioso. Que seguramente sonrió a las familias que venía a buscarle, ¿no? Yo creo que fue su marido porque estaba súper enamorada de su marido. Yo creo que sí nos hablaba mucho de él. No sé, es mi elucubración, ¿vale? Vamos a decirlo así. Yo, después de aquella experiencia, me acordé de mis enfermeros de negro de La Paz. No es el momento, iros que no he hablado con mi familia todavía para marcharme, ¿no? Hasta qué punto a lo mejor el alma puede decidir, ¿no? A pesar de que sepamos que nos tenemos que ir en un momento determinado, el posponer un poquito, ¿no? Que nos den un pequeño regalito, ¿no? Para poder hacer las despedidas. ¿Hasta qué punto, ¿no? Podremos, no lo sé. Pero bueno, ahí está, esa vivencia. Pero esto pasa, o sea que sí podemos. Me imagino que son momentos, ¿no? Y para terminar, quisieras decirles algo a las personas que nos están viendo sobre la muerte, la existencia de la muerte o lo que quieras. Pues mirar, habría tantas cosas que decir que, pues para empezar, que este momento de charla con vosotros ha sido un verdadero regalo para mí, un regalo de vida. Yo durante mucho tiempo había comentado estas cosas en petit comité con mi familia, ¿no? Algunos de ellos me miraban así un poco de pobrecita. Mis compañeros, algún paciente que me ha contado experiencias cercanas a la muerte, que si queréis otro día os contaré, ¿no? Pero sobre todo me he atrevido por fin a contároslo a vosotros y a todas las personas que me escuchen, y sobre todo el mensaje va tanto para las personas que nos quedamos aquí cuando nuestros seres queridos trascienden, como para los compañeros que trabajamos acompañando en el cuidado de las personas. Que no demos nada por hecho, que no supongamos nada, que escuchemos siempre a nuestros pacientes, a las personas que nos rodean y nos acompañan, porque muchas veces nos están dando la información de cómo necesitan ser ayudados, también en el momento de trascender. Y si me lo permitís, os voy a leer un recordatorio que me regalaron los padres de un paciente mío que falleció este año pasado, que para mí fue un regalo, porque os voy a leer la frase del recordatorio del fallecimiento, ¿vale? Que creo que resume un poquito esto. El recordatorio dice lo siguiente: la vida se construye a base de experiencias compartidas y tú ayudaste a construir parte de la mía. Créeme, nunca habrá distancia entre nosotros. El pasado será siempre hoy. Gracias. ¡Wow! Muchas gracias por compartir. ¡Qué bonito! ¡Qué Precioso, bonito! precioso. Bueno, yo creo que tienes muchas cosas que contar y yo te emplazo para otro día también, para que hablemos Perfecto, sobre la vida y sobre la muerte. perfecto, Sí. Luján. Pues yo encantada, es un regalo de vida poder tenerte, poder tener a la Fundación Iclavi, a todos los maravillosos compañeros y profesores, y las cosas pasan por algo, Luján, ¿verdad? Claro, absolutamente. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Luján. Un abrazo para todos y buen día de corazón. Gracias.